Sentate que te cuento por qué cada vez que se habla de la globalización del fútbol moderno, deberíamos volver la mirada hacia la figura de Norberto Solano, un futbolista que desafió la narrativa convencional del talento sudamericano indomable, para convertirse en el arquitecto definitivo del ritmo y la adaptación cultural. A menudo tendemos a recordar a los grandes enganches o los delanteros estridentes de aquella época, pero la verdadera tesis de la carrera de Solano radica en su capacidad única para traducir el idioma callejero y sincopado del balompié de nuestro continente a la rigidez física y la velocidad frenética de la Premier League inglesa. No se trataba simplemente de un jugador técnico que sobrevivió en el extranjero, fue un músico camaleónico que entendió que el fútbol, al igual que la salsa que tanto ama tocar con su trompeta, no depende de la fuerza del golpe, sino de la precisión exacta del tiempo en el que se ejecuta cada movimiento. Entender a Niol Solano exige despojarse de los manuales de táctica rígida y observar la psicología del espacio que dominaba desde su banda derecha. Mientras el ecosistema de los 90 exigía que los laterales fueran velocistas puros encargados de romper líneas por mera potencia física, él impuso una contracorriente intelectual, jugando con una pausa que parecía ralentizar el juego para todos los demás, mientras él ya visualizaba la jugada 2 tiempos adelante. Esta sofisticación conceptual transformó su posición original obligando a los entrenadores a mudar su talento hacia el eje central del mediocampo, un territorio donde su visión periférica podía oxigenar el juego colectivo en lugar de desgastarse en el ida y vuelta de la línea de cal. Su genialidad no residía en el lucimiento personal, sino en una generosidad estructural que hacía mejores a quienes lo rodeaban, una virtud silenciosa que los analistas contemporáneos suelen omitir al revisar los registros históricos. Su cuna en el Callao y su formación en el Liceo Naval contra Almirante Montero no son detalles menores en la configuración de su carácter, sino los pilares de una disciplina interna que contrastaba con el estereotipo del futbolista talentoso pero indisciplinado que abundaba en la región. El entorno portuario, cargado de una identidad musical efervescente, le otorgó esa cadencia natural para el engaño corporal, mientras que el orden institucional naval moldeó una resiliencia mental indispensable para soportar la presión del desarraigo prematuro. Esta dualidad entre la improvisación artística del puerto y el rigor del orden estructural le permitió asimilar los contextos más hostiles con una naturalidad pasmosa, convirtiendo la adversidad geográfica o climática en un simple elemento más del paisaje lúdico que debía descifrar cada fin de semana. El punto de quiebre internacional de su propuesta futbolística se manifestó con nitidez durante aquella campaña histórica de 1997 con Sporting Cristal, donde el continente entero comprendió que su fútbol no pertenecía exclusivamente al ámbito doméstico. En una Copa Libertadores que se jugaba con el cuchillo entre los dientes, y donde el roce físico solía anular las ideas estéticas, él se erigió como el estratega de un equipo que rozó la gloria continental mediante un juego de posesión y criterio. Aquella distinción como el mejor jugador del torneo, operando desde el flanco diestro, encendió las alarmas de los grandes buscadores de talento del continente, demostrando que la madurez competitiva de este joven de 22 años estaba muy por encima de su edad cronológica. Cuando Boca Juniors golpea la puerta, el entorno suele devorarse a los tibios, pero Solano ingresó a la Bombonera con el aplomo de un veterano que conoce los secretos del pasto. Compartir el vestuario y la cotidianidad con Diego Armando Maradona en el epílogo de su carrera habría quebrado la confianza de cualquiera, pero en el peruano generó una simbiosis de mutuo respeto que quedó inmortalizada bajo el bautismo del Maestrito. Aquel apodo, lejos de ser un simple diminutivo afectuoso de la tribuna, consistía en el reconocimiento explícito del máximo ídolo del fútbol mundial hacia un joven que no necesitaba gritar ni gesticular para imponer las condiciones de juego mediante la pureza de su golpeo de balón. Aquel superclásico de octubre de 1997 en el Monumental es el lienzo perfecto para entender su peso específico en los momentos de máxima tensión dramática del fútbol argentino. Con el marcador cuesta abajo y la hostilidad de Núñez rugiendo, Solano asumió la responsabilidad de conducir el balón suelto al borde del área para propiciar el gol de Martín Palermo, y posteriormente diseñar desde el tiro de esquina la asistencia precisa para el triunfo definitivo. En un fútbol tan físico y pasional como el argentino de fines de siglo, su actuación demostró que la claridad mental y la precisión técnica son las herramientas más punzantes para desactivar el caos emocional de las tribunas rivales. Cruzar el Atlántico en 1998 para desembarcar en el Newcastle United implicó una ruptura absoluta con los cánones del mercado de pases de la época, convirtiéndolo en el pionero absoluto de los futbolistas peruanos en la Premier League. En un fútbol inglés que todavía se despojaba de los vestigios del pelotazo largo y la segunda jugada, la llegada de un lírico sudamericano fue recibida con cierto escepticismo por los sectores más tradicionales de la prensa británica. Sin embargo, el barro y el frío del norte de Inglaterra no congelaron sus ideas, por el contrario,
contrario, su presencia obligó a sus compañeros a levantar la cabeza y descubrir que el balón podía viajar a ras del suelo con una velocidad y precisión quirúrgicas. La idiosincrasia de Tyneside, una región obrera apasionada y melancólica, encontró un espejo inesperado en este mediocampista que mitigaba la crudeza del invierno británico ensayando con su trompeta de salsa en la intimidad de su hogar. Los hinchas de las Urracas adoptaron rápidamente a este extranjero que personificaba una elegancia aristocrática dentro del campo, contrastando con el despliegue físico rústico que caracterizaba a los volantes locales de la época. Su capacidad para fundar el grupo musical Los Shorty Latinos es el testimonio vivo de una integración cultural profunda, demostrando que su fútbol no era un trabajo aislado, sino una extensión de su necesidad vital para comunicar ritmo, ya fuera sobre el césped de St. James Park o sobre un escenario de música tropical. En la cancha, su alianza futbolística con Alan Shearer se transformó en una de las sociedades más icónicas y estéticamente perfectas de la historia de la liga inglesa. El delantero británico, un rematador implacable que dependía exclusivamente de la calidad del servicio, encontró en la banda derecha del peruano una fábrica inagotable de centros con ventaja, donde el balón no iba simplemente suspendido, sino que llevaba la rosca y la velocidad exacta para evitar la salida de los arqueros. Esta sociedad desmontó el mito de que los futbolistas de distintas latitudes necesitan largos procesos de adaptación para entenderse, probando que el lenguaje del espacio y el tiempo es completamente universal cuando los intérpretes poseen una inteligencia superior. Existe un misticismo silencioso en torno a lo que pudo haber sido su carrera si el destino no se hubiese cruzado con la irrupción de Cristiano Ronaldo en el panorama europeo durante el mercado de pases de 2003. El interés real del Manchester United por contratar a Solano como el reemplazante natural de David Beckham refleja el estatus de élite que ostentaba el peruano en los despachos de los clubes más poderosos de Europa. Lejos de lamentarse por la decisión de Sir Alex Ferguson de apostar por la juventud del portugués, él asimiló la circunstancia con la hidalguía de quien sabe que su valor no dependía del escudo que llevaba en el pecho, sino de la inalterable calidad del juego diario. El fútbol de élite también esconde laberintos burocráticos espinosos, y la extensa investigación británica sobre la legitimidad de su pasaporte griego a principios de los años 2000 expone la vulnerabilidad a la que se sometían los atletas sudamericanos antes de la flexibilización total de las fronteras laborales. Aquel proceso, que se extendió por 4 años bajo la sombra de la sospecha mediática, habría desestabilizado emocionalmente a cualquier futbolista promedio, mermando su rendimiento en el campo. Solano, manteniendo la compostura y la concentración, convirtió el terreno de juego en su único refugio legítimo, permitiendo que las investigaciones se disolvieran por su propio peso legal, mientras él seguía dictando cátedra cada fin de semana. Su mudanza al Aston Villa en 2004 evidenció que su impacto futbolístico no era el producto de un sistema diseñado a su medida en Newcastle, sino una condición intrínseca de su juego aplicable a cualquier pizarra táctica. En Birmingham se consagró como el máximo anotador del equipo y fue ungido como el jugador del año por los aficionados, sus propios compañeros y la prensa especializada. Un triplete de reconocimientos que rara vez se entrega a un futbolista extranjero en su primera temporada completa. Esta etapa demostró su versatilidad absoluta para actuar como un volante creativo con llegada al gol, desmitificando la idea de que su juego dependía exclusivamente del desborde exterior por la banda. El retorno a Newcastle y su posterior paso por el West Ham United respondieron a una lógica humana que a menudo choca con la ambición desmedida del profesionalismo deportivo contemporáneo, la prioridad absoluta de la cercanía familiar en Londres por sobre los contratos multimillonarios en el extranjero. Al rechazar ofertas de clubes históricos como Vélez Sarsfield para priorizar el bienestar de su entorno, y luego regresar a Inglaterra a fajarse en el exigente circuito del ascenso con el Leicester y el Hull City, Solano demostró que concebía el fútbol como un oficio noble y disfrutable, desprovisto de la neurosis del éxito mediático efímero que suele atormentar a las estrellas modernas. Detenerse en su pegada de tiro libre implica analizar una de las bellas artes del deporte rey, reconocida formalmente por la FIFA cuando lo ubicó en la cúspide de los ejecutores a nivel mundial. El tiro libre de Solano no buscaba la violencia del impacto que desafía las leyes de la física, sino una parábola sutil que engañaba la perspectiva del arquero al superar la barrera con la altura justa para luego descender drásticamente. Cada falta a favor cerca del área rival se transformaba en un ejercicio de suspenso cinematográfico, donde el estadio entero contenía el aliento sabiendo que el peruano no iba a rematar, sino a colocar el esférico con la delicadeza de quien acomoda una pieza de porcelana en un estante alto. El regreso al fútbol peruano en 2009 para vestir la camiseta del Universitario de Deportes supuso el cierre perfecto de un círculo estético y competitivo, regalándole a la afición local una última función de jerarquía internacional. Su gol definitivo en la final del campeonato ante el clásico rival de toda su vida no fue una mera casualidad estadística, sino el corolario previsible de un futbolista que sabía manejar los hilos emocionales de los partidos definitorios. Aquel título demostró que la experiencia acumulada en los campos más exigentes de Europa podría traducirse de inmediato en una ventaja competitiva
competitiva abismal dentro de un fútbol sudamericano urgido de referentes con su profesionalismo. La transición hacia el banco de suplentes, iniciada formalmente en la conducción técnica y consolidada durante sus años como asistente estratégico de Ricardo Gareca en la selección peruana, reveló su capacidad para codificar y transmitir sus conocimientos empíricos a las nuevas generaciones. El proceso, que culminó con el regreso de Perú a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia en Rusia 2018, llevó la impronta de su serenidad y su lectura de vestuario, actuando como el puente ideal entre el cuerpo técnico extranjero y la psicología del futbolista peruano. Su labor pedagógica en esta etapa demostró que su entendimiento del juego iba mucho más allá de lo que sus propios pies podían ejecutar en sus años de corto. La verdadera naturaleza de un camaleón del fútbol se puso a prueba definitiva cuando aceptó el desafío de asumir la dirección técnica de la selección de Pakistán, un territorio completamente virgen para la tradición futbolística y ubicado en la periferia absoluta del mapa competitivo mundial. Muchos entrenadores de su estatus habrían considerado este destino como un exilio dorado o un retroceso profesional, pero Solano detectó allí la oportunidad de aplicar sus conceptos de orden, ritmo y disciplina en una comunidad deportiva ávida de una estructura profesional interna. Su llegada a Islamabad transformó por completo la metodología de trabajo de un seleccionado acostumbrado a la postergación sistemática de los torneos continentales asiáticos. El reciente milagro en las Maldivas, coronado en junio de 2026 con la obtención del trofeo Jubileo de Diamante tras vencer a Afganistán, representa uno de los hitos más inverosímiles y románticos del fútbol moderno de esta década. Llevar a Pakistán a levantar un título internacional tras 64 años de sequía absoluta constituye una obra de ingeniería táctica y psicológica que solo un estratega con su recorrido multicultural podría haber edificado. Al rehuir de los flashes de la celebración y declarar con humildad que el mérito pertenecía enteramente al talento oculto de los jóvenes pakistaníes, volvió a manifestar la misma elegancia desinteresada que mostraba cuando asistía a Schiller o Palermo en sus años de esplendor. Al mirar en retrospectiva la totalidad de su recorrido, resulta evidente que la figura de Norberto Solano desarma la visión tradicional del futbolista que solo se debe a su selección o a un club en particular. Su carrera debe ser leída como un ensayo sobre la diplomacia cultural a través de la pelota, un viaje que unió los rincones más disímiles del planeta mediante el hilo conductor de una pierna derecha inigualable. Desde el Callao hasta las Maldivas, pasando por la mística de la Bombonera y la devoción obrera de Newcastle, demostró que el fútbol de alta competencia no requiere de estridencias ni de personajes construidos por el marketing para alterar la historia de este deporte. Norberto Solano se despide de los análisis comunes y corrientes para instalarse en la memoria colectiva como el hombre que le enseñó al mundo que la pausa es la forma más sofisticada de la velocidad. Su legado no descansa en las vitrinas repletas de trofeos ni en las frías bases de datos que acumulan asistencias en la Premier League, sino en la sensación de seguridad que transmitía cada vez que el balón pasaba por sus botines. Entendió, antes que la mayoría, que el fútbol es un juego de ajedrez que se disputa con el corazón caliente, pero con la mente helada, dejándonos la lección eterna de que el verdadero maestro es aquel que logra que lo difícil parezca simple en cualquier latitud de la Tierra.